I had nothing. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. En esta hora tenemos la palabra del Señor para la meditación diaria en Salmos capítulo 34 y su versículo 7, donde dice de la siguiente manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Continuamos nuestra meditación respecto a las grandes promesas que aparecen en la Biblia. Ya hemos observado la gran promesa de salvación que incluso quedó registrada recién iniciado el problema del pecado con la caída de la primera pareja humana. Hoy quiero hablar de otro aspecto muy importante en cuanto a las promesas de Dios, que es la promesa de la protección divina. Mire qué importante es saber que Dios ha prometido guardar a los suyos, librarlos del mal y del peligro y finalmente preservarlos para vida eterna. Este pasaje del capítulo 34, en específico este versículo, presenta un momento bastante crítico de la vida del rey David. De hecho, este salmo nos va a hablar la forma en la cual Dios trabajó en el corazón de David y él obró liberación sobre su siervo cuando la muerte era inminente. David le correspondió muchas veces huir de la presencia de uno de sus peores enemigos humanos, el cual fue el propio rey Saúl. Es increíble y notorio poder observar, iglesia, cuánto daña el celo la envidia. Por celo y envidia, el diablo tomó posesión del corazón de Saúl, y a ese hombre que Dios había levantado como un baluarte para el pueblo de Israel, donde el rey tendría que haberse sentido contento de que Dios haya considerado que en medio de la nación él iba a levantar un hombre valiente, que también iba a ser un gran apoyo en la gestión monárquica de este rey. Sin embargo, vemos cómo fue todo lo contrario, cómo comenzó el dicho popular a decir que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Vino el momento en el cual el dulce cantor de Israel se convirtió a los ojos de Saúl un hombre peligroso y un hombre que había que eliminarlo a toda costa. Realmente para el mundo, el sistema corrupto y el diablo mismo, los hombres de Dios que anhelan ser conforme al corazón divino son personas peligrosas que realmente para este mundo corrompido, el sistema que gobierna y el ente espiritual de maldad llamado Satanás y su imperio, este tipo de personas, y nos incluimos la iglesia verdadera, la iglesia que ha sido lavada y regenerada, aquellos que se guardan del mundo, van contraria a las corrientes del pecado que se están legislando, pasamos a ser una plaga y pasamos a ser personas de peligro. Y así como David fue perseguido cruelmente donde buscaban la vida de este hombre, así la iglesia también ha enfrentado periodos tremendos donde la iglesia ha sido perseguida terriblemente, pero en los peores momentos de persecución, la misma historia eclesiástica registra que ha sido el tiempo en donde el pueblo de Dios ha dado su mejor olor, su mejor fragancia de santidad y de devoción a este Dios glorioso. Bendito el nombre del Señor. Para David ese tiempo fue un tiempo muy difícil. Tuvo que incluso, frente al acoso del rey Saúl en su huida, cae en manos de otros enemigos que correspondían al pueblo de Abimelech. Y vemos cómo aún tuvo que fingirse loco para que no lo mataran. No me cabe duda de que esto fue un plan de Dios hacia la vida de su siervo.
Quizás no fue la forma más lícita, pero fue la forma que Dios permite preservar la vida de su siervo. Muchas veces para nosotros hay cosas que pareciesen que no son métodos lícitos. Sin embargo, conforme al plan de Dios y conforme a sus tiempos, sí son lícitos. Ahora, obviamente nosotros no podemos andar con cosas escondidas, con actitudes impías, obviamente porque estamos en la dispensación de la gracia y la iglesia tiene una manera de conducirse que tiene que estar estrictamente bajo la norma divina de código de conducta incluso. Sin embargo, vemos que muchas veces Dios va a usar métodos muy distintos a lo que nosotros podríamos pensar. Podemos ver la buena mano providencial de Dios librando a su siervo desde las mismas garras del enemigo. Muchas veces usó métodos bastante quizás controvertidos para la mente humana, donde David, por ejemplo, en su momento de hambre incluso comió de los panes de la proposición, lo cual la ley de Moisés no lo permitía. Pero aquí se ve el amor de Dios que está por sobre la ley. No que Dios no vaya a cumplir su propia ley, porque Cristo la cumplió en sí mismo. Pero Dios va a preferenciar muchas veces el suplir la necesidad o el traer la protección oportuna en el momento indicado por sobre ciertos legalismos que a veces humanamente le damos prioridad. Llegamos a ser dogmáticos más que personas doctrinales. Ese fue el gran error de los fariseos. Ellos respetaron el sábado, pero dejando el ingrediente clave que es el amor y la misericordia. Cristo mismo hizo grandes cosas quebrantando el día de reposo, no por desobediencia al Padre o a la ley, sino para manifestar que antes que eso estaba la gracia bendita de amor de Dios. Aquí vemos esa misma gracia derramada sobre su siervo. Lo libra constantemente de la muerte. Por eso David se atreve a decir estas tremendas palabras. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sobre quienes acampa, sobre quienes guarda y vigila, sobre los que temen a Dios. Alguien puede decir, pero ¿qué pasa cuando antes de haber conocido al Señor fui librado de tantas cosas? ¿Por qué vemos que incluso gente aparentemente inconversa, gente natural del mundo, pecadores irreverentes incluso, son guardados y protegidos del mal? Es porque tras eso Dios tiene un propósito futuro. Analice su vida antes de Cristo, compárela con la vida actual, pero descubra cuántas veces, quizás sin saberlo, Dios le guardó de un peligro, le salvó de un mal. Era porque usted estaba en el plan de Dios para salvación. De igual forma, Dios trata con distintas personas, aún pareciendo para nosotros que no es lícito porque son personas de mal, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, narcotraficantes. Después viene el momento de la conversión y ellos cuentan sus tremendos testimonios, cómo desde las mismas garras de la muerte, con peligro inminente de destrucción de vida, ahí estuvo la buena mano de Dios guardándoles. No creamos que cada vez que Dios nos guardó fue suerte, fue azar o solamente casualidades. Insisto en algo, el Dios que alabamos no es un Dios de casualidades, nada es por si acaso. Es un Dios de causalidades, todo tiene un propósito. Y en ese propósito, cuando Dios muchas veces guardó nuestras vidas, era para que hoy camináramos bajo su alero, sirviéndole con alegría y sencillez de corazón. Confiemos en algo, iglesia, así como Dios preservó la vida de su siervo David, lo libró de momentos terribles en plenas persecuciones, cuando llegue el momento decisivo, que parte incluso de la iglesia latinoamericana, incluyendo la iglesia chilena, seamos perseguidos por nuestra fe, en donde incluso la muerte va a aparecer en la escena como algo realmente incuestionable, tenemos que confiar más que nunca que Dios
en su gran amor, nos va a guardar. Y si no fuese así, que a Él no le va a placer darnos más vida, tenemos que decir lo que el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sin embargo, esta es la promesa de protección sobre lo suyo. El ángel del Señor nos cuida. Nosotros tenemos que ser gente temerosa de este Dios glorioso. La consigna, el lema, aplica de esta manera: sé que siempre fue Dios librándome en los peores momentos. Y el consejo aplica de esta manera: seamos personas temerosas de Dios. Y cuando digo temerosas de Dios, temerosos de Dios, me refiero a que no lo irrespetemos. Seamos personas que respetemos a Dios con dicho y con hecho. Caminemos siempre en reverencia a nuestro Dios. Sujetémonos en obediencia, sujetémonos en obediencia a su palabra. Caminemos confiadamente, no en nuestras propias fuerzas o capacidades, sino en aquel que es ilimitado para guardar a lo suyo y librarlo de los peores momentos. Aún así, se vislumbra en el horizonte tiempos muy difíciles. Por lo tanto, toda nuestra confianza en Dios, y confiemos plenamente que Él guardará lo suyo cuando sea menester, y Dios se glorificará. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. And now I have everything. Oh, yes, I do.